Siempre empieza con algo pequeño, inofensivo, casi reconfortante en su predictibilidad, como la forma en que mi mamá adereza demasiado la ensalada, o la manera en que coloca la botella de vino justo un poco fuera de mi alcance, como si todavía pensara que podría beber demasiado y decir algo inapropiado. El ritual es tan familiar que podría ser un servicio religioso, solo que este está aderezado con agresión pasiva, pullas veladas y esos largos e incómodos silencios que en realidad no son silenciosos en absoluto. Esta cena no fue diferente. Pollo asado, puré de papas, judías verdes demasiado cocidas que mamá insiste en que solo necesitan un poco de mantequilla. Y Lindsay, por supuesto, trajo su guarnición de cale y quinoa que nadie toca, pero todos felicitan. Nos sentamos allí, los cuatro, como actores mal elegidos en una comedia familiar que hace mucho que ha abusado de su bienvenida. Papá asiente mucho, mastica lentamente, evita el contacto visual. El marido de Lindsay, Todd, no está aquí. Viaje de trabajo, aunque estoy medio convencida de que ya lo sabe mejor. Me siento frente a mi hermana, que está radiante otra vez. Ella siempre está radiante. Sus dientes prácticamente brillan cuando habla, y de alguna manera su cabello se ve mejor con esta iluminación que el mío incluso en mi mejor día. Está hablando de sus hijos, naturalmente, cómo Jeremy ganó el concurso de ortografía, y cómo Clara está tan avanzada para su edad, que su maestra de preescolar dice que podrían tener que subirla de nivel. Mamá se lo come como si fuera crème brûlée. Papá asiente de nuevo. Bebo un sorbo de agua, y entonces mamá lo hace. Se inclina, deja su tenedor como si estuviera a punto de soltar sabiduría desde la cima de la montaña, y dice, Lindsay, honestamente no sé cómo lo haces todo. Eres de quien estamos orgullosos. La habitación no se queda en silencio. Oh, no, eso sería demasiado generoso. Simplemente se queda suspendida, espesa y agria, como un perfume viejo aferrado a las cortinas. Papá se mueve en su silla. Lindsay se ruboriza, sacude la cabeza con modestia. Hace esa rutina falsa de «basta, mamá», que ha perfeccionado a lo largo de los años. Yo sigo masticando mi pollo. No me inmuto, no hablo, pero algo dentro de mí, algún cable delgado y descuidado se rompe. Ella ha dicho cosas así antes, muchas veces, de diferentes maneras, ya sabes. Lindsay siempre ha tenido la iniciativa. Oh, ustedes dos son tan diferentes, eso es todo. Que es un código para nunca estuviste a la altura. Pero esta vez se sintió como un clavo siendo martillado en un ataúd que ya había estado cerrado durante años. Creo que lo que me aturdió ni siquiera fue la frase en sí. Fue la facilidad con la que lo dijo, como si fuera simplemente un hecho conocido. Como la gravedad o que el cielo es azul. Que yo no era alguien de quien estar orgulloso y que todos en la mesa ya lo sabían. Asentí lentamente. Tomé nota mental de la botella de vino otra vez. Y en vez de eso alcancé mi agua. Alguien quiere ayudar a recoger. Lo dije con una sonrisa que se sentía como papel maché, estirado sobre cemento húmedo. Me levanté, empecé a apilar platos, y Lindsay me dirigió una mirada agradecida como si acabara de ofrecerme a donar un riñón. Gracias, Ra, dijo. Ya a medio camino de otra historia sobre la lista de lectura de Clara. En la cocina. Raspé el puré de papas a la basura con una calma que se sentía practicada. Enjuagué, limpié, apilé. Mi mamá se quedó cerca de mí en un momento dado, secando tenedores y tarareando como si todo estuviera perfectamente bien. No hablé hasta que el último plato estuvo en el lavavajillas. Entonces me volví hacia ella. No sé qué me pasó. Pero las palabras ya se estaban formando antes de que pudiera detenerlas. Me incliné lo suficientemente cerca para que mi voz no llegara al comedor, y dije suave pero claramente: ¿Sabes qué? Mamá, puedes quedarte con tu orgullo,
He pasado 40 años aprendiendo a vivir sin él. Su cara no cambió inmediatamente, pero vi algo parpadear, como alguien que se da cuenta demasiado tarde de que dejó la estufa encendida. Entonces sonreí. Me sequé las manos con una toalla y dije, «Gracias por la cena», como si nada hubiera pasado. Caminé hacia la puerta. Abracé a papá ligeramente, le di una palmada en el hombro a Lindsay, y salí al aire fresco de la noche sin una sola mirada atrás. Había algo en ese momento. Tal vez fue la forma en que la luz del porche zumbaba como si estuviera a punto de quemarse, o la forma en que el aire olía ligeramente a hierba cortada y gasolina, que hacía que todo se sintiera extrañamente final, como si un capítulo acabara de terminar, y nadie más que yo lo hubiera notado. Llegué a casa, me quité los zapatos, me serví una copa del buen vino tinto que había estado guardando y me senté en silencio, con el teléfono en modo avión, observando la condensación deslizarse por el costado del vaso. No me sentía enojada. No exactamente. Más como vacía, pero de una manera limpia y clara, como un estante que finalmente ha sido desempolvado. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba vibrando antes de que siquiera abriera los ojos. Texto tras texto. Llamadas perdidas. Lindsay, papá. Incluso un mensaje de una de mis primas con quien no he hablado desde el último día de Acción de Gracias. El que me detuvo en seco fue de Lindsay. Solo decía, «Mamá está llorando y no quiere hablar con nadie. ¿Qué hiciste?» Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Entonces dejé el teléfono. Tomé otro sorbo del vino de la noche anterior. Y sonreí. No porque la hubiera lastimado, sino porque por una vez finalmente había escuchado. Hay algo espeluznante en la forma en que el silencio se instala sobre ti cuando todo el mundo está tratando de contactarte a la vez. Cuando tu teléfono se ilumina con mensajes de personas que generalmente olvidan tu cumpleaños, que no llaman en las fiestas, que nunca te han preguntado cómo estás realmente, pero de repente necesitan saber exactamente qué hiciste para que tu madre de 71 años se encierre en su habitación como una niña regañada. No respondí a ninguno de ellos, no por malicia o engreimiento, sino porque la verdad, mi verdad, se sentía demasiado sagrada para ser diluida por explicaciones apresuradas o malinterpretada a través de la lente de otra persona. Sabía que lo que le había dicho a mamá no era cruel. No fue gritado, no vino de un lugar de venganza. Pero esa sola frase había despegado algo. Algo crudo e infectado que había estado supurando debajo de las sonrisas pulidas y los modales de mesa del medio oeste de nuestra familia durante décadas. Pasé esa mañana en una especie de extraña quietud suspendida. Sin música, sin televisión, solo yo y mis pensamientos. Caminando en círculos dentro del apartamento. Hice café que no bebí. Abrí el refrigerador 4 veces y no saqué nada. Miré la pared como si pudiera responder a una pregunta que no me había atrevido a hacer. La verdad es que, cuando creces como la hija que no es vista, no porque seas mala, no porque hayas fracasado, sino porque alguien más está constantemente brillando tan fuerte que ciega a todos en la habitación. Aprendes a vivir dentro de las sombras. Aprendes a interpretar el papel de la ayudante, la pacificadora, la que dobla las toallas sin que se lo pidan, quien se ofrece a llevar a la abuela al médico cuando Lindsay está demasiado ocupada con cosas más importantes, quien recuerda los cumpleaños de todos, incluso cuando nadie recuerda el tuyo. Te vuelves tan buena en encogerte que olvidas lo que se siente ocupar espacio. Hasta que un día dices algo que hace que las paredes se agrieten, y entonces todo el mundo actúa como si hubieras traído un martillo a la cena de Acción de Gracias. El silencio no duró mucho. Alrededor de las 11 mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez con el nombre de mi cuñado iluminando la pantalla. Todd nunca me llama. Ni siquiera cuando él y Lindsay están en la ciudad y necesitan a alguien que cuide a los perros.
lo cual he hecho más veces de las que puedo contar sin siquiera un mensaje de texto de agradecimiento. Dejé que fuera al buzón de voz al principio, pero me llamó de nuevo inmediatamente después, y por alguna razón, contesté la segunda vez, tal vez por curiosidad, o tal vez solo porque quería escuchar cómo el marido de la hermana dorada intentaría hacer sentir culpable a la decepción familiar. Su voz era tensa, entrecortada, educada en la forma que siempre conlleva una arista. «Hola, Rachel. Llamo porque tu mamá ha estado realmente disgustada. Lindsay está enloqueciendo. Dice que tú le dijiste algo. Algo que realmente la lastimó». Me recliné en mi silla, los ojos trazando una grieta en el techo que nunca había notado antes. Y dije muy tranquilamente, le dije la verdad. Todd, algo que debería haber dicho hace años. Hubo una pausa en su extremo, como si no estuviera seguro de qué hacer con eso. Entonces se aclaró la garganta y murmuró algo acerca de cómo mamá no está comiendo y cómo solo está acostada en la cama llorando. Lo cual supongo que se supone que me hace sentir como la villana de la semana. Pero todo lo que sentí fue agotamiento. No por la culpa, porque no había ninguna, sino por el mero peso de llevar tanto resentimiento tácito durante tanto tiempo. De que se esperara que me quedara callada mientras que todos los demás podían ser ruidosos y amados y perdonados incluso antes de que se disculparan. Después de que colgamos, me senté en el borde de mi sofá y empecé a recordar, no solo lo que pasó anoche, sino todo lo que vino antes. El flujo interminable de comparaciones, los cumplidos indirectos, la forma en que mi mamá siempre actuaba sorprendida cada vez que realmente hacía algo bien, como si el éxito de mí fuera un accidente en lugar de una posibilidad. Recordé tener 14 años y estar castigada por llegar tarde a casa, aunque había estado buscando a Lindsay, que se escapó para encontrarse con un chico mayor que no quería que mamá supiera. Asumí la culpa porque lloró y dijo que si mamá se enteraba, nunca volvería a confiar en ella. Recordé tener 17 años y rechazar una beca para una escuela en Oregón, porque mi mamá dijo que no sabía cómo se las arreglaría sin alguien que ayudara en la casa ahora que Lindsay se estaba encontrando a sí misma en un año sabático en Europa. Y recordé cumpleaños con pasteles comprados en la tienda y una sola tarjeta de papá, mientras que Lindsay tenía fiestas con servilletas a juego y temas elaborados y una presentación de diapositivas de sus fotos de bebé que se reproducían en el fondo. Todas esas cosas habían tallado surcos en mí, sutiles y silenciosos, hasta que no supe cómo mantenerme erguida sin inclinarme un poco para que todos los demás se sintieran cómodos. Pero anoche fue diferente. Anoche no me incliné. Tampoco grité. Solo dije la verdad en una voz tan calmada que probablemente la asustó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Le dije que había terminado de perseguir su aprobación como si fuera una especie de premio que mantenía justo fuera de mi alcance. Y si eso la hizo llorar, tal vez fue porque finalmente se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que nunca me dio. Pensé en enviarle un mensaje de texto a Lindsay, solo algo corto y cortante, como tal vez preguntarle a mamá por qué escuchar la verdad duele tanto. Pero no lo hice, todavía no. En cambio, dejé que el silencio se extendiera un poco más porque, por primera vez en años, finalmente estaba en mis términos. Y tal vez, eso era lo que más los asustaba a todos. Cuando finalmente apareció en mi puerta, supe que era ella incluso antes de mirar por la mirilla. No porque tocara de una manera especial, o porque pudiera oír el ritmo distintivo de sus pasos a través de la alfombra del pasillo, sino porque hay un tipo particular de silencio que sigue a Lindsay a todas partes cuando no tiene el control de la historia. Una niebla tensa, caliente e invisible que te dice que alguien está a punto de intentar reescribir la realidad, para que se adapte mejor a la versión en la que todavía es la heroína. Tocó 2 veces,
Luego se quedó allí de pie, sin duda ensayando sus líneas, probablemente pensando que podría salir airosa de esto de la misma manera que salió airosa de todas las consecuencias desde que éramos niñas. Pero no abrí la puerta de inmediato. No porque quisiera afirmar algún tipo de poder, sino porque necesitaba un segundo más para prepararme para la actuación que sabía que estaba a punto de desarrollarse frente a mí. Cuando finalmente la abrí, ya estaba a mitad de una inhalación, como si hubiera estado practicando su frase de apertura y no quisiera perder impulso. Su rostro estaba sonrojado, los ojos muy abiertos, los labios presionados en esa media sonrisa que usaba cuando quería parecer razonable mientras estaba absolutamente hirviendo por dentro. «Podemos hablar», dijo sin esperar una respuesta, entrando ya en mi apartamento como si todavía fuera una extensión del escenario donde interpreta el papel de la hija hermosa, la hermana amorosa, la mujer que tiene todo bajo control. No la detuve. No ofrecí café, ni charla trivial, ni un asiento. Me apoyé contra la pared cerca de la cocina y solo la observé moverse como una nube de tormenta en tacones, caminando en esa manera frenética en que siempre lo hacía cuando algo no salía de acuerdo con su guión. «¿De verdad no podías mantener la compostura durante una cena?», empezó, su voz aguda, pero apenas tímida de gritar. El tipo de tono que usas cuando estás fingiendo no estar furiosa en público. Tenías que hacerlo sobre ti. ¿Tienes alguna idea de lo que le hiciste a mamá? Permanecí en silencio. No porque no tuviera mil cosas que podría haber dicho, sino porque quería que ella llenara el aire primero. Quería que se desenredara sin que yo le diera un solo hilo para culparla. Está devastada. Continuó caminando, con las manos volando. No ha comido. No quiere salir de su habitación. Papá dice que apenas habla. ¿Y para qué? Porque necesitabas tener algún pequeño berrinche por algo que honestamente ni siquiera era tan importante. Y ahí estaba. La frase que había estado esperando. La que siempre venía cuando Lindsay necesitaba minimizar el dolor de otra persona para mantener el foco fijo firmemente en su propia imagen brillante. No tan importante. Como si 40 años de ser pasada por alto, disminuida y estratégicamente olvidada, pudieran ser archivados como una leve inconveniencia. No grité, no lloré. Solo la miré. Realmente la miré y dije, «Ni siquiera recuerdas lo que sacrifiqué por ti». Su expresión vaciló por un segundo. Un parpadeo de algo inestable pasando a través de sus ojos perfectamente maquillados, pero se desvaneció tan rápido como apareció. «¿De qué estás hablando?», espetó, con los brazos cruzados ahora. La clásica pose de defensa de Lindsay. «Todo lo que tengo, lo he trabajado. No actúes como si te hubiera quitado algo». Y fue entonces cuando me di cuenta de que genuinamente no lo sabía. O tal vez sí lo supo una vez y simplemente lo enterró tan profundo bajo la memoria selectiva y los elogios familiares que lo olvidó. Pasé por delante de ella y abrí la pequeña caja que guardo al fondo de mi armario. La que está llena de viejas cartas de aceptación, cartas de recomendación, cosas que nunca le mostré a nadie porque nunca parecía haber un momento adecuado para sacar a relucir mis «podría haber sido». Saqué la carta de la Universidad de Oregón, beca completa, vivienda incluida. Una oportunidad que nunca tomé porque mamá me sentó una noche, con los ojos llorosos y abrumada, y me dijo que no sabía cómo se las arreglaría con Lindsay todavía, encontrándose a sí misma, y papá trabajando horas extras. Nunca me pidió que no me fuera. Simplemente pintó el cuadro con tanto detalle, que se sintió egoísta incluso considerar irme. Le entregué la carta, la dejé leerla por completo, y cuando finalmente levantó la vista, su rostro se había suavizado lo suficiente para que la verdad se hundiera. «¿Te quedaste?», preguntó como si la idea en sí fuera extraña. «Por mí». No asentí. No necesitaba hacerlo, en cambio. Me incliné ligeramente y dije, «¿Recuerdas aquella noche en el 98,
después de tu pequeña fiesta en la casa de Josh Dugan, aquella en la que mamá encontró tu botella de vodka debajo de mi cama y dejaste que pensara que era mía. Su rostro se quedó inmóvil, por primera vez en quizás siempre. Lindsay no tenía guión, ni réplica ingeniosa, ni redirección inteligente. Yo no pensé que recordaras eso, murmuró, de repente muy interesada en el patrón de mi alfombra. Sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque verla tropezar frente a una realidad que pensaba que había enterrado, se sintió como recuperar una parte de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Esa noche, dije, mi voz tranquila pero sólida, fue cuando decidí que había terminado de recibir balas por ti. Simplemente no lo dije en voz alta hasta ahora. Caminé hacia la puerta, la abrí, e hice un gesto. No se movió al principio. Solo se quedó allí mirándome como si estuviera esperando un final diferente. Le dije a mamá algo que ha necesitado escuchar durante mucho tiempo. Dije mientras ella salía. Le dije, nunca me amaste, solo me necesitabas. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta, con los nudillos pálidos. Se giró, con los ojos afilados con algo entre ira y culpa, y preguntó, ¿qué quieres de nosotros? Rachel, una disculpa, lástima, una repetición. Me reí, suave, amargo, no cruel, y dije, no, solo quiero que lo recuerdes. Eso es todo. Cerré la puerta detrás de ella suavemente, sin portazos, sin teatralidades, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí el tipo de silencio que no exige nada de ti. No te sofoca con el peso de las cosas tácitas, solo paz, fría, limpia y ganada. Hay un peso muy particular que se instala sobre todo cuando una familia que prospera en las apariencias comienza a desmoronarse en silencio. No en la forma de peleas a gritos o confrontaciones dramáticas que se podrían ver en alguna película, sino en la forma más silenciosa y corrosiva, donde nadie llama, nadie envía mensajes de texto, y todos fingen que la ausencia de comunicación es de alguna manera más respetuosa que la presencia de duras verdades. Durante 72 horas, no oí una palabra de nadie en mi familia, ni un solo ping de Lindsay, ni intentos vacilantes de mi madre, e incluso mi padre, que ha perfeccionado el arte de la neutralidad cobarde. Permaneció como un fantasma invisible, en un hogar donde hace mucho que aprendió que decir menos significa ser más querido. Al principio, el silencio se sintió como un regalo, un respiro extraño y bienvenido de la constante obligación de realizar la cortesía, de tragar cada pensamiento que pudiera incomodar a alguien más solo para mantener la paz, que solo los beneficiaba a ellos. Cociné comidas para una con música sonando bajo en el fondo. Bebí café en mi balcón mientras el sol pintaba luz a través de los edificios. Y me permití el espacio para respirar sin prepararme para la próxima emboscada emocional, disfrazada de una conversación amorosa. Pero a medida que el segundo día se convirtió en el tercero, pude sentir la tensión volviendo a entrar. No porque me arrepintiera de lo que dije, sino porque empecé a sentir con creciente claridad que el silencio no era simplemente un resultado de shock o dolor. Era una estrategia. Las familias como la mía no se derrumban cuando alguien miente. Se desmoronan cuando alguien finalmente dice la verdad. Y ahora que lo había hecho, ahora que había colocado la verdad sobre la mesa como una piedra en bruto, nadie podía ignorarla o remodelarla. Todos estaban luchando a su manera para descubrir cómo hacerla desaparecer sin siquiera abordarla directamente. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Inesperado, discordante en la tranquilidad de mi apartamento, y vi el nombre de mi padre en la pantalla. Su nombre tan raramente asociado con cualquier rol activo en la dinámica familiar que casi no contesté, esperando a medias que fuera una llamada de bolsillo o una pulsación errónea. Pero contesté, curiosa y calmada, y después de un latido de respiración incómoda en su extremo.
Habló en una voz que era más baja de lo habitual, como si me estuviera llamando desde un confesionario en lugar de su propia casa. «Tu mamá no está bien», dijo con esa mezcla practicada de preocupación y evitación que ha usado toda mi vida. «No ha comido mucho, solo está acostada en la cama, sin hablar realmente». Esperé, dándole espacio para decir lo que había venido a decir, sabiendo muy bien que su intención no era entenderme o apoyarme, sino reclutarme para arreglar algo que yo no rompí, cuando el silencio entre nosotros se extendió demasiado para su comodidad. Añadió: «Creo que tal vez si solo la llamaras, dijeras algo. No sé, podría ayudar». Había algo profundamente irónico en la idea de que después de todos estos años de ser hecha sentir invisible, ahora era de alguna manera mi responsabilidad calmar a la misma mujer que había pasado toda una vida recordándome sutil y abiertamente que yo era menos lograda, menos adorable, menos digna de orgullo. Casi me reí. No por crueldad, sino por lo absurdamente predecible que era todo. Mi madre había pasado décadas moldeando la narrativa familiar en torno a Lindsay, construyéndola en este brillante emblema de éxito y bondad, mientras que yo había sido reducida al conveniente telón de fondo, la hermana mayor en la que siempre se podía confiar para limpiar, calmar y quedarse callada. «Creo que solo necesita tiempo», dije lentamente, eligiendo cada palabra como si pudiera ser tallada en piedra. Tiempo para pensar en las cosas que siempre ha elegido no ver. Mi padre suspiró. El tipo de suspiro que dice mucho sin decir nada en absoluto, y murmuró: «Está bien, solo déjame saber si cambias de opinión», antes de terminar la llamada con un clic que sonó final, aunque nunca lo es. No la llamé, en cambio. Hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Le escribí una carta, no un manifiesto dramático o una confesión de corazón sangrante, sino una lista simple, fáctica, escrita con tinta en papel grueso, doblada cuidadosamente y deslizada en un sobre sin una dirección de devolución, como si incluso el papel mismo supiera que no esperaba una respuesta. La carta contenía los años, las fechas y los momentos. Decía: «Cuando Lindsay fue suspendida en 10º grado y le dijiste a la gente que era yo, me quedé callada. Cuando olvidaste mi graduación universitaria porque Lindsay tenía gripe, dije que estaba bien. Cuando te vi radiante en su boda y no pude encontrar una sola foto tuya sonriendo así en la mía, me tragué el nudo en la garganta y les dije a todos lo hermoso que era el día. Cuando te llevé a la quimioterapia y esperé en los estacionamientos durante horas porque Lindsay estaba demasiado ocupada, le dijiste a la gente que nunca se apartó de tu lado, y al final de esa lista, debajo de la línea final, escribí la única cosa que importaba más. Nunca quise ser mejor que ella. Solo quería que me vieras». La dejé caer en su buzón tarde por la noche sin fanfarria o teatralidades. Solo una ofrenda silenciosa de verdad, envuelta en el tipo de dignidad que sabía que nunca apreciarían por completo. 3 días se convirtieron en 4. Y entonces, sin previo aviso, algo llegó a cambio. Una carta, sin nombre, sin escritura que reconociera inmediatamente. Solo un sobre deslizado por debajo de mi puerta en las primeras horas de la mañana, como si alguien quisiera devolver el gesto. Pero no podía soportar enfrentarme mientras lo hacía. En eso, metido entre viejas fotografías descoloridas. Había una sola página rasgada de un diario que no había visto desde que tenía 10 años. Una página que ni siquiera recordaba haber escrito hasta que leí las palabras en mi propia letra infantil. Espero que un día mamá me sonría como le sonríe a Lindsay. Y debajo de eso, en diferente tinta, claramente escrito recientemente, había una sola línea en la escritura de mi madre. Siempre fuiste lo suficientemente buena. Simplemente no sabía cómo mostrarlo. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo, sin llorar,
sin sentir ninguna particular prisa de alivio o perdón, sino simplemente absorbiendo la extraña sensación hueca de que alguien finalmente dijera algo que podría haber importado si hubiera llegado 20 o 30 años antes. Doblé la página lentamente. La llevé a la cocina y la quemé en el fregadero. No por rabia u odio, sino porque algunas heridas, una vez expuestas, necesitan más que disculpas para sanar. Necesitan tiempo, necesitan espacio, y a veces necesitan ser dejadas ir para dejar de propagar la podredumbre. A medida que el papel se convertía en ceniza y se encrespaba en la nada, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No exactamente paz, sino claridad. A veces el silencio es la respuesta, no porque sea correcto, sino porque es todo lo que queda. Hay un tipo de silencio que no se siente pacífico o restaurador. No el silencio del café de la mañana temprano o de los libros leídos junto a una ventana en un día lluvioso, sino un tipo de silencio más pesado. El tipo que se asienta profundamente en tus huesos cuando te das cuenta de que lo que sea que estuvieras esperando, una disculpa, una explicación, algún gesto que pueda volver a unir lo que haya estado deshilachado durante demasiado tiempo, finalmente ha llegado. Solo para revelar que incluso la verdad una vez descubierta puede sentirse demasiado tarde y no lo suficientemente suficiente. El sobre llegó temprano, deslizado por debajo de mi puerta como alguna ofrenda clandestina de un fantasma tratando de reescribirse en la historia. No tenía una dirección de devolución, pero no necesitaba una. El peso de él era inconfundiblemente suyo, no en peso, sino en energía. En esa inconfundible mezcla de culpa y control que había definido tantos de sus gestos a lo largo de los años. Cuando lo recogí, lo sostuve durante un largo momento antes de abrirlo, dejando que mis dedos trazaran los bordes del papel como si pudieran decirme qué tipo de narrativa estaba a punto de ser entregada. Porque en nuestra familia, las palabras nunca han sido solo palabras, siempre han sido armas. Regalos o gangas en sentimiento, siempre destinadas a influir o corregir o redimir. Dentro del sobre, había 3 artículos, cada uno más cuidadosamente curado que el anterior. Primero, un puñado de fotos, algunas de las cuales nunca había visto antes. Todas ellas me presentaban a varias edades, siempre en el fondo, siempre en proximidad a Lindsay, pero raramente sola. Raramente centrada. Había una de una mañana de Navidad cuando tenía tal vez 9 años, sosteniendo una muñeca que había olvidado hacía mucho tiempo, los ojos muy abiertos con esa fugaz esperanza que solo tienes antes de que el mundo te enseñe a no esperar demasiado. Había otra de mí de pie bajo la lluvia en el partido de fútbol de Lindsay, sin paraguas. Solo un poncho y una sonrisa a medias mientras ella corría por el campo, triunfante y ruidosa. Luego, doblada en tercios y metida detrás de las fotos, estaba la página que detuvo mi aliento. Era de un diario que había guardado durante solo unos meses cuando tenía 10 años. La portada hace mucho que se perdió en el polvo y el tiempo del ático. El papel era delgado, amarillento por la edad. La tinta ligeramente borrosa. Pero mi escritura era inconfundible. Letras grandes y redondeadas con líneas desiguales. El rollo de una niña que tenía demasiados pensamientos y ninguna audiencia real para ninguno de ellos. La entrada era simple. Solo una frase realmente. Espero que un día mamá me sonría como le sonríe a Lindsay. Leerlo no me rompió. No trajo lágrimas o rabia, o algo tan cinematográfico como eso. En cambio, solo ahuecó algo que ya había sido vaciado hace mucho tiempo, y simplemente me recordó el eco. Debajo de la confesión de la niña, escrita con una escritura más pulcra y practicada que solo podía ser suya, estaban las palabras que nunca pensé que vería. Siempre fuiste lo suficientemente buena. Simplemente no sabía cómo mostrarlo. Y ahí estaba. Lo más parecido a una confesión que mi madre iba a hacer.
entregado no cara a cara, no con manos temblorosas y ojos llorosos, sino a través de tinta e implicación, como si ponerlo en papel le permitiera admitirlo sin tener que vivir en la incomodidad de decirlo en voz alta. Había una parte de mí, una parte pequeña y cansada, que quería aferrarse a esa página, como prueba de que tal vez todo lo que recordaba no era imaginado, que tal vez la niña que aprendió a estar callada para que su hermana pudiera brillar, no había sido olvidada por completo después de todo. Pero esa parte de mí ya no estaba a cargo. Tomé la carta, las fotos, los frágiles restos de una historia en la que nunca me ofrecí como estrella, y los llevé a la cocina. No dudé, no lo dramaticé, simplemente encendí el quemador, encendí un fósforo, y los vi quemarse silenciosamente hasta que el último borde de la última palabra se encrespó hacia adentro y se volvió negro. No fue un acto de ira. Fue un acto de claridad. No necesitaba su culpa. No necesitaba su disculpa a medias escrita debajo de la esperanza olvidada de una niña. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era ser vista en el momento en que importaba, no décadas después a través de la seguridad de la reflexión. Después. Dejé el apartamento. No le dije a nadie a dónde iba. No contesté el teléfono cuando Lindsay llamó una vez más esa tarde. Caminé a un pequeño bar cerca del borde del vecindario. El tipo donde nadie sabe tu nombre, y todos se preocupan por sus propios asuntos. Y me senté allí con una copa de vino, y el tipo de quietud que viene solo después de que finalmente dejas de intentar reescribir la historia. Un amigo se unió a mí, alguien que no hizo preguntas. Alguien que simplemente entendió el lenguaje del silencio. Y por primera vez en lo que parecieron años, me reí. No porque algo fuera gracioso, sino porque finalmente sentí la tensión deslizarse de mis hombros de una manera que no exigía actuación o explicación. Y mientras nos sentábamos allí con el sol deslizándose detrás de los edificios y el ruido del mundo lo suficientemente lejos como para sentirnos seguros, me di cuenta de algo importante, algo que no me había permitido creer hasta ahora. El perdón. Al menos el tipo que necesitaba. Nunca iba a venir de las personas que me lastimaron. No iba a venir en una carta o una llamada telefónica o alguna epifanía entregada años después del hecho. El perdón para mí tenía que venir de dejar ir la necesidad de que entendieran, de liberar la creencia de que un día se despertarían y verían todo lo que se perdieron. No rompí a mi madre. No destrocé algo delicado que había construido. Lo que rompí fue el silencio. El silencio obediente y cómplice, que me había mantenido invisible durante la mayor parte de mi vida. Y lo bueno del silencio es que una vez que se va, una vez que se llena de verdad que no puede ser ignorada o suavizada o convertida en algo más apetecible, se vuelve imposible volver al mundo que existía antes de él. Lo último que hice antes de dejar ese bar fue abrir el chat grupal que mi familia usa para compartir fotos y actualizaciones y mensajes obligatorios de vacaciones. Me desplacé más allá de los mensajes que había ignorado en los últimos días. Fotos de los hijos de Lindsay. Otro genérico, espero que todos estén bien, de papá. Y entonces, sin ceremonia. Lo eliminé. Tal vez algún día vuelvan a hablar con ellos. Tal vez no. Ese es el tipo de final que ofrece la vida real. No limpio ni claro, sino lleno del tipo de incertidumbre que deja espacio tanto para la paz como para la distancia. Y tal vez, solo tal vez, eso es todo lo que siempre necesité en primer lugar. No tener razón, ni siquiera ser amada de la misma manera. Solo ser libre,